En este día, lunes 30 de noviembre, nosotros vamos a conversar a esta hora con el diputado Iván Flores García. Diputado, bienvenido, gracias por contactarse con nosotros en este día de hoy, finalizando el mes de noviembre. Bueno, muy buen día, Sergio. Efectivamente, ya nos acercamos a final de año y con ello también a las festividades principales que mueven a la ciudadanía y en ese punto de vista manifestar derechamente mi muy alta preocupación por lo que nos está pasando desde el punto de vista sanitario ya en la puerta de las festividades de final de año. O sea, si revisamos nuestra historia reciente para atrás en un segundo, Sergio, lo que ha venido ocurriendo es que en el comportamiento de la pandemia, que ha golpeado muy duramente a la región de la Araucanía y a la región de los lagos, tanto en Temuco como Osorno, o sea, las dos ciudades principales que están al norte y al sur de la región de los ríos, y que producto de ese tremendo golpe que hubo en la primera ola de esas dos regiones, la región de los ríos se cuidó, pero que después de varios actos fallidos y irresponsables, lo voy a decir derechamente, cuando desde el gobierno regional y la primera autoridad anunciaban la apertura de la región y la fase 4, derechamente, en donde se le dio libertad para que la gente se moviera, hemos tenido algunos brotes importantes. Y esto también asociado con las celebraciones, el Día de la Madre, las fiestas patrias, el mismo el plebiscito, que ha hecho que la gente esté saliendo a la calle casi en una situación de normalidad y en donde la gente va perdiéndole el temor al contagio y por lo tanto se relajan las medidas, se sueltan las mascarillas, empiezan los abrazos, empiezan las reuniones familiares cada vez más frecuentes, empiezan los paseos para acá, para allá, y mira la situación que estamos. Estamos en una situación extremadamente compleja en la región de los ríos. Fíjate, hemos tenido una semana, la semana pasada, y nada parece ser que haya indicios de cambio todavía, en que tenemos casi la mitad de la región en cuarentena total y con un riesgo de que esto se propague a otras comunas, como ya ocurrió, por ejemplo, con el caso de los lagos que subió, en Panguipulli, claro, hay un ajuste, pero hoy día seguimos siendo la región de Chile que tiene la más alta tasa de positividad. La Diputado. positividad en el país, Sergio, es alrededor de Mm. 4%. Nosotros en la región hemos tenido entre el 8 y el 11, o sea, estamos más o menos en un promedio del 10%, eso es más del doble de los contagios al nivel nacional como tasa. Y eso a mí me tiene súper preocupado, que ahora que empieza el tiempo bueno, que empieza fin de año, que empiezan las vacaciones, que están las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la verdad es que podamos tener un brote muchísimo más fuerte en donde se nos junte la primera ola, que es lo que nos está pasando a nosotros ahora, junto con la segunda ola, que es lo que le está pasando a las regiones de la Araucanía y los lagos. Precisamente se prevé que podría ser así, diputado. En cuanto a las cuarentenas en la región, hablemos solamente de la región de los ríos, ¿ya? En cuanto a las cuarentenas, según su opinión, ¿qué opina usted? ¿Cómo se han efectuado las cuarentenas o cómo se han llevado a cabo desde parte del gobierno regional las cuarentenas acá en la región? Bueno, en términos generales, la cuarentena es cuarentena y aquí no solamente hay que tener fuerza fiscalizadora, sino que hay que tener un convencimiento ciudadano muy fuerte. Y eso yo creo que se ha venido relajando igual. Mira, producto de que yo tengo que viajar los fines de semana a la región y lo hago por tierra, puedo ver perfectamente lo que está pasando. O sea, igual tenemos circulación de mucha gente que está haciendo uso masivo de los permisos laborales que existen y que son instrumentos para permitir que la actividad económica siga caminando. Pero la verdad es que vemos muchísima gente moviéndose en las calles y no todos ellos con medidas de seguridad. Por lo tanto, podremos tener todas las medidas necesarias, pero la verdad es que si la gente no toma conciencia y no se cuida expresamente, guardando la distancia, usando la mascarilla y todo lo que ya sabemos, la verdad es que poco vamos a poder hacer, porque no podemos tener tantos fiscalizadores o policías
pidiéndole los permisos a la gente, si la verdad es que la gente en algunas comunas, como el caso de Valdivia, por ejemplo, circula, es impresionante. Entonces, bueno, por un lado está eso. Lo segundo, están las ayudas económicas. Y las ayudas económicas se terminaron ahora a finales de octubre con la última cuota, el pago del IFE, y recién se está tramitando un nuevo IFE. Así es que, bueno, dicho sea de paso y en paréntesis, el día de hoy, en la Cámara de Diputados, vamos a tratar el proyecto del segundo retiro del 10%, esto es en comisión, y el día jueves tenemos dos proyectos. El proyecto que rechazó el Senado, que era el proyecto de la Cámara de Diputados, que era retiro universal, o sea, toda persona que desee hacerlo, y sin impuestos. Ese era el proyecto nuestro para retirar el segundo 10%. Y el proyecto del gobierno, que era muy recontra malo, que ha venido ajustándose y pareciéndose mucho al proyecto de la Cámara de Diputados, que sí fue aprobado en el Senado, también lo vamos a ver el mismo día jueves. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos proyectos? El pago de los impuestos. Y pese a que me parece bastante lógico que las personas de más altos ingresos, los más ricos, paguen impuestos, la verdad, Sergio, y es lo que yo pienso, es que los súper ricos, primero, no les importa lo que pase con la AFP porque no las necesitan. Segundo, esa gente no paga los mismos impuestos que paga cualquier ciudadano, porque la verdad es que sus inversiones bursátiles, que es donde tienen la plata, ese tipo de cosas, la verdad es que pagan una irrisión de impuestos respecto de lo que ganan. Y lo otro es que los ingresos más altos en Chile no van a retirar el 10%, no lo necesitan. Por lo tanto, entonces, defender el pago de impuestos y decir que los más altos ingresos tienen que pagar impuestos, claro, en el titular del discurso se entiende, pero en la práctica funciona distinto, porque en el primer 10% la gente de más altos ingresos casi no retiró la plata. Gente que gana 3, 4, 5 millones de pesos para arriba, no retiraron la plata, no retiraron su 10%. Claro. Entonces, ¿dónde está el problema hoy día? Si también sabemos que varios cientos de miles de familias ya se quedaron sin plata después porque tenían muy poco después del primer retiro. Ahora la gente que necesita retirar es gente de clase media, y resulta que el proyecto del gobierno está cobrando impuestos progresivos a ingresos por sobre 600.000 pesos. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué un microempresario que tiene un taller, que tiene una empresita de servicios, que tiene un pequeño restaurante que está lleno de deuda, por qué esa persona, que si bien es cierto tiene un ingreso superior a 600.000 pesos, que ahora en pandemia sube y baja, dependiendo del mes, y cómo haya podido funcionar en esta situación tan rara en pandemia, resulta ser que va a tener que pagar impuestos? Eso es lo que nosotros decimos. Este impuesto que pretende cobrar el gobierno no es un impuesto que van a pagar los más ricos, este es un impuesto que va a pagar la clase media, el micro y el pequeño empresario. Diputado, entonces nosotros mantenemos la posición. Queremos que la gente voluntariamente, quienes lo necesiten, puedan retirar su segundo 10%, pero sin impuestos. Esa es mi postura personal. Ya, en ese contexto, diputado, si vemos y analizamos un poquito la diferencia entre un proyecto, el proyecto que presentó los parlamentarios, ustedes como diputados, ¿cierto?, versus el proyecto del gobierno del retiro del 10% de los fondos AFP. ¿Cuál sería la diferencia hoy día que estaría quedando? Porque se va ajustando muchísimo al de ustedes, prácticamente usted lo dijo recién, al proyecto que ustedes ingresaron, que ustedes realizaron, ¿cierto?, el proyecto que permitiría el segundo retiro del 10%. Hoy día, actualmente, así como están ambos proyectos, ¿cuál sería la diferencia hoy día? ¿Existe alguna? Una sola, creo, ¿no? Bueno, te escucho muy bajito, Sergio, pero alcancé a escuchar... ¿Me escucha mejor ahí o no? Le repito la pregunta nuevamente. Sí, ya, perfecto. Sí, no, ¿le preguntaba? Entendí la pregunta. Ah, perfecto. Solo que casi no escuchaba. Ya, entiendo. Tuve que pegarme al teléfono para poder Muy bien. escuchar. Vamos a tratar de acercar un poco más el teléfono acá a nosotros. Mira, bueno, no vamos a confundir a la ciudadanía explicando cómo era al principio el proyecto del gobierno, que era muy recontra malo. Pero, digamos, la diferencia los dos proyectos hoy día. Si bien es cierto, sigue persistiendo un poco de letra chica en el proyecto del gobierno, porque hay varias diferencias, pero no son diferencias sustantivas, digámoslo así, y claramente. ¿Dónde está la principal diferencia? En el pago de impuestos, exclusivamente, porque el proyecto de las y los diputados que aprobamos en la Cámara y que rechazó el Senado, decía lo que yo acabo de decir.
retiro universal y sin impuesto. O sea, significa que cualquier persona puede hacer un retiro voluntario de hasta el 10% de sus ahorros previsionales sin pago de impuestos. Y esto es en las mismas condiciones del primer retiro, o sea, hasta 150 UF, pagadero en 10 días, y eso. El proyecto del gobierno, que vino aflojando y aflojando y aflojando, hoy día establece un pago a 15 días, establece que ya no son 100, sino que van a ser 150 UF, dice que ya no le van a exigir primero retirar los ahorros previsionales voluntarios, que fue la condición que habían puesto, igual que en el seguro cesantía, que le dijeron primero vamos a usar los ahorros de la gente y después el fondo solidario, y así sucesivamente. Y tampoco iba a ser 60 días, sino que 15. Bueno, hoy día todo eso lo aflojaron y se parece mucho al proyecto de la Cámara de Diputados. Están hablando de 15 días, de 150 UF, de que ya no es un autopréstamo, sino que va a ser un retiro, pero el gobierno quiere cobrar impuestos. Y ahí es donde vamos a chocar. Ahora, el día jueves, Sergio, tenemos los dos proyectos. Se ve primero a las 10 de la mañana el proyecto de la Cámara, y después, inmediatamente después de ese debate, será alrededor de 11:30, 12 del día, se va a ver el proyecto del gobierno. Y ahí veremos qué es lo que finalmente se aprueba. Bueno, eso se puede dilatar de alguna manera, pero para ser así bien como más exacto, diputado, ¿cuánto se podría saber los resultados finales de toda esta teleserie que se ha transformado hoy día con ambos proyectos? Porque si hubiera sido un solo proyecto ya estaría mucho más avanzado hoy día, pero son dos proyectos que uno va más avanzado que el otro prácticamente, pero ¿cuándo se podría saber un resultado definitivo prácticamente de todo Bueno, esto? efectivamente, si hubiese sido un solo proyecto, Sergio, ya estaría resuelto, pero el problema es que el gobierno hizo dos jugarretas. La primera jugarreta fue amenazar con ir al Tribunal Constitucional, y de hecho fueron al Tribunal Constitucional para que el tribunal declare que el proyecto es inconstitucional. Eso no va a ocurrir. El proyecto es constitucional porque hicimos una modificación a la Constitución que lo permita. Pero con eso dilataron y lo van a tener ahí un poco trabado. La segunda jugarreta que hicieron fue presentar este otro proyecto. ¿Y qué significó eso entonces? Que el Senado empezó a negociar este proyecto, porque ese proyecto entró por el Senado, no por la Cámara. Empezaron a negociar sobre ese proyecto y el nuestro lo rechazaron. Entonces ahora vienen los dos de vuelta a la Cámara, el segundo trámite, en este caso de mixta, claro. El proyecto de la Cámara, y viene el segundo trámite, el proyecto del gobierno. Entonces veremos el jueves cómo cerrar esto, porque la verdad es que lo que estamos tratando de hacer, y aquí hay una tercera jugarreta del gobierno, es que dicen, bueno, si aprueban el proyecto nuestro, como nosotros le ponemos urgencia y patrocinio, podemos publicar y la gente puede hacer su trámite de retiro antes de la Navidad. Si hacemos el de la Cámara, bueno, como está el Tribunal Constitucional, eso va a ser después. ¿Te das cuenta cómo han hecho jugarretas para que no salga el proyecto que inhibe el pago de los impuestos? Mira, el mismo gobierno, Cristian, sabe exactamente que este retiro, y aun cuando pague impuestos, esos impuestos son insignificantes para lo que necesita Chile. No tiene ningún destino, ningún sentido. Es sencillamente para trabar el precedente del proyecto que se presentó desde la Cámara. Entonces, bueno, el jueves vamos a ver cómo se resuelve esta cuestión. Lo importante es que la gente tenga su plata. Ahora, yo tengo una opinión personal en esto, Sergio, si me la permiten un segundo. Sí. Ojalá que esta plata no sea solamente para comprar regalos de Navidad. Por legítimo que sea, por razonable que pudiera ser, porque también ayuda a mover la economía local. Mira, lo que viene en el verano nadie sabe, evidentemente ninguno de nosotros adivina el futuro, pero ya vemos lo que pasó en Europa. En Europa salieron de una primera ola brutal, lograron contenerla, bajaron las cifras, se enderezó todo, y viene el verano, y vienen las vacaciones, y viene todo eso, y quedó la escoba. Pero un desastre, o sea, el pic de contagio en países desarrollados ha sido tremendamente alto por el verano, pues, porque la gente sale de vacaciones, porque la gente va más a los restaurantes, porque la gente sale a visitar parientes, y quedó la escoba con los contagios. Entonces, yo creo que esa platita que hoy día la gente va a recibir por este segundo retiro, tienen que guardarla. Primero, creemos que va a ser usado tal cual fue el primero, o sea, casi la mitad de la gente la utilizó para pagar deuda.
un porcentaje menor lo utilizó para comprar comida y el resto lo utilizó como fondo de ahorro. Tomaron esa plata y la guardaron en una libreta de ahorro, en fin, a través de distintas maneras, lo guardaron para lo que viene. Entonces, mira, entusiasmarse demasiado y tener tremenda celebración de fin de año, comprar regalos para todo el mundo, teniendo la plata en la mano, yo creo que es el peor camino. No es una decisión prudente. La Navidad, para quienes somos cristianos, tenemos que dar gracias en primer lugar a que estamos vivos, a que tenemos salud y que nuestra familia está bien. Eso es lo más importante. Y un buen abrazo y un buen beso, Sergio, puede ser el mejor regalo cuando entendemos finalmente qué es lo que nos está pasando como planeta. Correcto. Cuando la gente la está pasando mal y muchas familias ya tienen gente fallecida. Recordemos que en Chile sigue siendo uno de los países con la tasa más alta de muertos en el mundo y de contagios en el mundo, porque hoy día estamos como en 15.500 muertos más o menos, pero andan 3.000 muertos todavía dando vueltas, desaparecidos, por cuanto no los agregaron al principio de la pandemia, que fue parte del problema que se generó con el ocultamiento de información que hoy día está en los tribunales de justicia. O sea, deberíamos, a nuestro entender, de acuerdo a lo que resolvimos en la comisión que evaluó la acusación constitucional contra el ministro Mañalich y que yo presidí, en que efectivamente hubo 3.000 y tantos fallecidos con síntomas de COVID, pero como no tenían PCR porque estaba empezando la pandemia, no los consideraron. O sea, nosotros hoy día perfectamente deberíamos estar ya alrededor de los 20.000 muertos, y eso para el tamaño de la población de Chile es una de las tasas más altas del mundo. Sí. Cuidado con lo que nos está pasando y con lo que nos puede pasar si es que la verdad es que nos entusiasmamos demasiado con las celebraciones de final de año y el inicio de las vacaciones y el solcito y ese tipo de cosas. Es súper peligroso lo que está pasando, Sergio. Lamentable, preocupante sin duda alguna, diputado. Le agradecemos este contacto, don Iván. Muchísimas gracias por contactarse con nosotros, diputado, por hablar un momento con nuestro medio de comunicación. Gracias, que tenga un lindo día, pues. Gracias, Sergio, y ustedes igual. Bueno, y esperanzado en que el servicio de salud finalmente se apure en resolver las ofertas que tiene para el mejoramiento del hospital de Paillaco, que dicho sea de paso, con las plata del FNR no viene la solución a la lavandería, la chequeé, pero deberían estar abriendo las ofertas esta semana para hacer las adjudicaciones y empezar los trabajos de arreglo del hospital. Eso es una cuestión que hemos estado averiguando, que hemos estado apretando. El director del servicio estuvo en Paillaco hace unos días atrás, parece que llegó medio enojado, pero me da lo mismo, lo importante es que hagan la pega. Y si es empujones, bueno, seguiremos empujones con tal que hagan la pega. Y lo que hoy día se necesita es el mejoramiento del hospital de Paillaco, que por la información que he logrado recabar y por los apretones que hemos dado, ya parece ser que ahora sí ya vendría la adjudicación de las propuestas y antes de final de año deberían empezarse ya los trabajos. Así que vamos a seguir apretando en eso, Sergio. Muchas gracias, diputado. Sí, muchas gracias, diputado, por su preocupación también por nuestra comunidad de Paillaco. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Buen día.